Muchísimas gracias por el espacio, igual buenos días a todos los radioescuchas. Sí, exactamente. Bueno, justamente hace un año atrás, la Corte Suprema realmente dio un fallo a favor, un fallo histórico a favor de las Ujú. mujeres que por años se ha venido con la lucha histórica, y no solo como en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, una lucha histórica por acceder a la interrupción del embarazo por casos de violación y muchos también casos por un aborto libre para autonomía de los cuerpos de las mujeres. Entonces realmente ha sido una lucha de años y justamente todo el año anterior, desde abril del 2021, que fue el fallo por la Corte Constitucional, realmente ha sido una lucha para que las mujeres puedan acceder al aborto, y justamente nos chocamos con un veto presidencial que va a ser un veto parcial realmente a las temporalidades para llegar a un aborto, que bueno, la lucha ha sido que realmente la salud debe ser integral y debemos acceder lo más pronto posible a, por ejemplo, en un caso de violación, un aborto. Justamente es lo que el veto presidencial no está logrando. No está Ujú. logrando un acceso integral a la salud, un acceso rápido en un tema tan controversial que es un abuso sexual. A ver, yo quisiera un análisis, Carlita, mucho gusto de conocerte, pues sobre el veto presidencial. El veto presidencial dice que le cambia el 90% de la ley como fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero en la Asamblea Nacional no tenían pues 92 votos para ratificarse en la ley original, por lo tanto el presidente de la República es quien ha legislado este asunto y la Asamblea es posible que lo envíe nuevamente a la Corte Constitucional. A ver, los cambios del presidente de la República hay que analizarlo fundamentalmente. ¿Cómo afectan al derecho de la mujer si es que lo hacen o cómo favorecen a esos derechos en estos casos, por favor? Bueno, uno de los vetos del presidente fue justamente la temporalidad. Estaba previsto, después del debate en la Asamblea, que la ley tendría 12 semanas para las mujeres, para el acceso al aborto de las mujeres, y 18 semanas en caso de mujeres, niñas, mujeres indígenas y zonas rurales. El presidente lo que hace con este veto es volver a hacerle una temporalidad justamente para tanto mujeres, niñas, mujeres indígenas, mujeres de la ruralidad, la misma temporalidad, que son las 12 semanas, que eso realmente coacta muchísimo la posibilidad de las mujeres de la ruralidad, las niñas y las mujeres indígenas acceder realmente a un aborto, porque realmente creo, o sea, la realidad de lo que dice el presidente en el veto es que no hay diferencia entre los ecuatorianos, que la ley está diferenciando a las mujeres que viven en la ciudad y las mujeres que viven en la ruralidad, y eso no está en nuestra Corte O sea, Constitucional. claro, la marginalidad más bien, no sé si ustedes lo ubican por ahí, que es que de las mujeres menos informadas y que menos acceso tienen a la información, que bien puede estar también en la En la ciudad, ciudad. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a ellas, a esas mujeres que generalmente están en el estrato más pobre de la sociedad, a ellas es de las que en la Asamblea pretendía darles un poquito más de espacio, Ajá, ¿no? ampliar el Esa es la paso, que idea. son las 18 semanas que estaban ampliando en la Asamblea, pero el presidente unificó estas semanas y las unió a las 12 que estaban previstas para las mujeres Ese, de es la un, ciudad. ese es un tema. Ese es un tema que es bastante complicado, porque Uh -huh. estamos hablando de que existe una realidad muy diferente, muy diversa en el Ecuador. Realmente, por ejemplo, en la Amazonía es una diversidad de la realidad, y también el contexto en el que vivimos es complicado como para que una mujer tal vez a las 12 semanas pueda realmente acceder al aborto. Otro de los causales que fue que el presidente vetó fue el tema de la denuncia, tener una denuncia para realmente acceder a un aborto, que en la ley estaba prevista que no se quería, simplemente debía haber un consentimiento por parte de la mujer que fue, en este caso, víctima de una violencia sexual. Y realmente el presidente está coactando también, o está, mejor dicho, eliminando una barrera que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no debería pasar, porque se supone que si es un aborto por violación, lo que se pretende es que sea una eficacia en el proceso, pero realmente al ser una denuncia, incluso hay un tema que hay que notarizar esta denuncia, o hay que notarizar el informe médico para acceder a una Mucha declaración vuelta, juramentada. ¿no? Es un muchísimo trámite para una persona, por ejemplo, una mujer indígena, una Claro, niña o indígena. sea, y a una mujer marginal de cualquier guasmo, ¿no? Ajá, de O cualquier sea, basmo, de ni acceso cualquier a la base de la salud. sociedad, más claro, porque esa es la idea, ¿no? Exactamente, ni siquiera acceso a la salud tenemos realmente, y cómo vamos a llegar a un punto de hacer una denuncia formal y tener un trámite burocrático para llegar justamente a acceder a un aborto. Lo que se está haciendo prácticamente
básicamente es mantener, creo que el conservadurismo que tiene como postura política Lazo, y realmente está poniendo eso sobre los cuerpos de las mujeres, y no sobre las mujeres realmente tal vez de la ciudad, sino lo está haciendo para las mujeres marginales, las mujeres que realmente pasan las situaciones que, como bien saben, la violencia sexual no se da solamente en los espacios de las ciudades, tal vez como lo que justamente pasó estas días En Quito, en Quito, en el bus, ¿no? en el bus, o sea, que el chofer del bus abusó sexualmente de una niña. Esto pasa realmente en la realidad todos los días en los Guasmos, Inclusive en términos, y eso, la mayoría de los casos en términos de dentro de los grupos familiares, ¿no? Exactamente. El círculo cercano es el más violento que el de las mujeres. Por eso nos dicen que la pandemia fue la que mostró realmente la realidad que viven las mujeres, porque las mujeres en la pandemia nos dimos cuenta que a veces el hogar es el más inseguro. En el hogar existen las violencias sexuales, en el hogar existe la violencia física, psicológica, y de etcétera, etcétera. Entonces realmente las niñas están desprotegidas en los propios hogares, puede ser el papá, el tío, el abuelo, los primos, cualquier miembro del núcleo familiar, los que realmente perpetúan ese tipo de violencias sexuales, y cómo el Estado nos ampara. El Estado, como con Lazo y con el veto que nos está dando, no nos están parando. O sea, un flaco servicio es el que está haciendo el presidente con su veto. Yo creo que un nulo servicio. Un nulo servicio, porque realmente lo que nos está dando es una ley que no nos va a permitir realmente acceder al aborto por violación, porque realmente una niña que fue violada por su abuelo, que pasa muchísimo, que por miedo a tener represalias por parte de la misma familia, esconde esto, y realmente se empiezan a dar cuenta muchas veces a los 3 meses de gestación, 4 meses de gestación, cuando ya está el problema muy amplio, y que nos den unas semanas tan cortas para acceder, significa que prácticamente no nos van a dejar acceder. O sea, la cosa va a seguir poco más o menos como antes, ejecutando estas circunstancias de hecho y no de derecho, ¿no es cierto? Eso y va a seguir habiendo la clandestinidad. Exacto, yo digo, ¿qué va a pasar? Porque un poco la defensa del proyecto de ley ha sido porque en el sector rural es donde más casos podrían generarse de violencia contra las niñas, pero en el sector rural es precisamente donde no hay las instalaciones médicas adecuadas. Entonces, ¿cómo le pueden practicar una interrupción de un embarazo a una niña en un subcentro de salud? Y además que de eso la ley le permite la objeción de conciencia al profesional de la salud y decir simplemente yo no le practico. Entonces, ¿cómo realmente se le va a garantizar que pueda acceder, lo que han manifestado el grupo de mujeres de activismo femenino, que accedan a este derecho, ¿no? Exactamente, es que no sé, ese es el veto que se va realmente, y una de las cosas era la propuesta, ¿no?, de las mujeres activistas, es como, las niñas no mienten. ¿Cómo una niña va a mentir a, no sé, a las familiares, a los doctores, a los abogados, realmente al Estado, en una situación de abuso sexual? Y lo que el Estado nos está poniendo son barreras burocráticas, barreras que nos van a impedir a tener esta autonomía, o mejor dicho, este casi medio derecho que nos está dando el presidente actualmente. Entonces, va a seguir la clandestinidad, porque bueno, si no accedemos a un aborto por violación en salud pública, vamos a seguir accediendo a la clandestinidad, y que la clandestinidad mata. La clandestinidad realmente mata y ha perjudicado a muchísimas mujeres. Y todavía hay la ley, si es que, por ejemplo, pasa un aborto por violación y no hay este consentimiento de parte del médico, y no hay toda la parte legal que está puesto en el veto parcial del presidente, todavía se podría criminalizar con 2 años a las mujeres. Entonces todavía existiría la criminalización de las mujeres. Todavía seguimos indefensas en un Estado que, además de tener que pasar por la violencia de género, que es el día a día en la sociedad. La violencia del Estado también se manifiesta. La violencia del Estado se manifiesta, y vamos a seguir sin un Estado que nos proteja. Entonces, ¿quién nos protege? ¿Quién nos está protegiendo actualmente? Sí, precisamente el tema de la criminalización, en este caso de la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido el tema que ha encendido las alarmas. Tomando en consideración que también en otros países, como en Centroamérica, ha habido personas menores de edad, han accedido a la interrupción del embarazo y se han quedado 10, 15 años presas, detenidas. O sea, mujeres que salen prácticamente después de cumplir una sentencia de casi una vida, ¿no? 15, 16 años presas por la interrupción del embarazo, y eso ha sido también parte de la bandera del feminismo, ¿no? Exactamente. Ahora, esa sería la pregunta un poquito para complementar lo suyo, Juan Pablo. Es decir, la lucha de las mujeres que pretenden, que ha sido tenaz sobre este derecho humano, además, ¿no es cierto?, de las mujeres, ¿por dónde encauzarla ahora si ya tenemos ley? Encauzarla, yo creo que como ha sido, a ver, estamos 30 años atrasados en historia.
30 años en Europa, Estados Unidos, otros países, existe el aborto legal. Y no solo el aborto en casos de violación, porque en casos de violación debería ser un derecho humano, deberíamos nacer con este derecho porque son causales que nos dejan, o las dolencias que nos dejan la violencia de género. Pero realmente existe ya a nivel mundial el derecho a una vida libre de autonomía de nuestros cuerpos, es decir, decisión sobre nuestros cuerpos, si deseamos o no ser madres. Pero en América Latina recién se está gestando toda esta ola. En Argentina ha sido, creo, de los últimos países que se aprobó la ley para un aborto por violación libre. Para un aborto... Si puede ser por violación, libremente puedes decir. Libremente. Y no, también se aprobó para que cualquier mujer decida o no ser. Exactamente, ya. Y esto también ha pasado en otros países. Por ejemplo, en el único país que todavía se criminaliza muchísimo a las mujeres es en El Salvador. Incluso si hay un aborto espontáneo, se criminaliza con 2 meses de cárcel. Y estamos fue a la par, el debate a la par fue en Colombia y en Ecuador. Y en Colombia se logró 24 semanas, un aborto por violación a 24 semanas, y se está debatiendo el aborto libre. Mientras que en Ecuador el aborto libre creo que todavía nos va a costar muchísimos años lograr, porque somos un país de 17.7 millones de personas y el 70% somos católicos. Y aún así tenemos unas cifras alarmantes. Somos el segundo país. ¿No? Muy conservadores, además que somos el segundo país en América Latina que tenemos los altos índices de embarazos adolescentes. ¿Qué está pasando? O sea, además de que no hay un Estado que nos garantice salud integral en casos de violación, por ejemplo, también tenemos un país que no tenemos acceso a la educación sexual. Entonces, ¿qué está pasando? Si no nos dan una cosa, tampoco nos están dando la otra. Seguimos en una marginalidad terrible en los temas que llamamos sexualidad, y temas que lo seguimos manteniendo como un tabú cuando ya no es un tabú. O sea, realmente las cifras son alarmantes. En un día normal, 7 niñas al día están dando a luz, están siendo madres, y seguimos en una cuestión de hay niñas criando niños, y vamos a seguir teniendo índices de pobreza altísimos y falta de educación, y todos los niveles de pobreza realmente se van a seguir acrecentando en vez de bajar. ¿Hasta dónde incide la pobreza y los bajos niveles de educación, estimada Carla, precisamente en que estos grupos sean focos de violencia? ¿O la violencia no discrimina índices de pobreza, índices de educación? Realmente la violencia de género creo que no discrimina clase, no discrimina nivel de educación ni nada. Realmente creo que lo hemos visto el caso, igual como ustedes deben saber, el caso de México. En México realmente tampoco se ha discriminado violencia sexual, violencia de género, feminicidios, y eso no se discrimina por clase o por etnia, pero sí realmente hay un mayor índice en casos de violación. El mayor índice es una parte de la marginalidad, la parte rural, la parte indígena, porque ahí es donde están los focos de que no existe altos índices de educación. Y donde no existe y donde no tampoco existe protección salud, del Estado. no existe protección. Entonces, por más que no queramos decir que no hay, pero sí hay un foco que realmente persiste. Donde más se da hacinamiento, por ejemplo, en los guasmos. O sea, el asunto es que el Estado pretende regular algo que no puede controlar. Y más que O sea, controlar, y con la represión no se va a lograr los fines que el Estado pretende a través, por ejemplo, de las reformas a esta ley, que ahora parece van a ir a la Corte Constitucional, ¿no? Va a volver a la Corte para supuestamente regularla, pero es el presidente. El presidente tiene ahorita el último voto, lo tuvo, porque realmente incluso antes de que ya se dé la ley, ya le estaba diciendo que va a vetar, porque no va contra sus dogmas. Y desde hace muchos años somos un país laico. Y realmente el dogma el credo del presidente no tendría nada que ver, pero aún así lo vetó. Estamos frente a un presidente curuchupa, ¿no? Más que curuchupa, diría yo. O sea, claro, estamos en una ola latinoamericana que realmente está viendo estas nuevas tendencias que son los derechos, y no solo de las mujeres, también estamos peleando por los derechos de las comunidades LGTBI, estamos luchando por los derechos de los activistas, las amnistías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente que está en retroceso de nuestros derechos. O sea, las mujeres ahorita estamos perdiendo derechos en vez de ganarlos. Alberto Acosta nos decía el gobierno del pasado ya. No sé si algo más tiene que añadir, Carlita, para concluir. Creo que, bueno, igual contarles que de parte de la Red de Mujeres Amazónicas también se ha propuesto una ley que se propuso a la Asamblea Nacional para que exista
financiamiento para prevenir y erradicar la violencia de género en la Amazonía. Ha sido una propuesta que se ha integrado todas las provincias de la región amazónica y se sigue trabajando muchísimo en esto, y que también se ha propuesto también trabajar por las mujeres de la ruralidad, las mujeres indígenas, y que tienen que ver también con el tema de la autonomía de los cuerpos, es decir, el aborto legal. Entonces, igual, ponerle mucha atención, también dar mucho apoyo de la ciudadanía. Es una lucha que se viene gestando de muchísimo tiempo. Somos de las provincias que tienen más índices de violencia, tenemos el 74% casi de la violencia a nivel nacional. Y 64. 74%. De violencia. ¿Qué significa el 73,3. 74% de la violencia? A lo largo de nuestra vida significa que estamos en los índices más altos. Somos, creo que la cuarta ¿Pero qué provincia. significa que estamos en el 74% de la violencia? A nivel de las estadísticas nacionales, significa que a lo largo de nuestra vida, el 74% de las mujeres ha sufrido un tipo de violencia. Ya. Entonces somos de las provincias que más ha sufrido, y la región amazónica se empapa de estas estadísticas. Y por eso contarles que estamos con esta ley de las mujeres, que estamos buscando que realmente se dé la asamblea de presupuestos para las mujeres, de presupuesto para las niñas, porque estamos en una lucha que no va A ver, entonces, por favor, al final, pues, por favor, denos una dirección, un nombre, un número telefónico, ¿con quién juego? Bueno, de la red de mujeres amazónicas nos pueden encontrar así en Facebook. Estamos Red de Mujeres Amazónicas, que estamos trabajando justamente en esta ley que va a estar sonando, y que espero que igual estén invitadas. Estamos Nadiesda Díaz, mi persona, Carla Guevara, y también Giovanna Tassi. Estamos al frente como coordinadoras de la provincia de Pastaza. En las demás provincias, cada provincia tiene su coordinación, pero escúchenos, de verdad, las mujeres tenemos mucho que decir, tenemos también mucho territorio que conquistar. Estamos en la plena lucha de nuestros derechos. Entonces síganos escuchando, sigan caminando junto a nosotros y sigan escuchando las voces de las mujeres, que aún estamos luchando. La lucha política también. Lucha política también. Tenemos que conquistar ese terreno. Ajá. Gracias pues a Carla Guevara por estar en los estudios de Lina Radio. Hasta una nueva oportunidad.